Hola, muy buenos días y bienvenidos a IPG Patsala de Español. Estamos en el módulo 28 del paper 11 que se titula Carmen Martín Gaite. Yo me llamo María Teresa Miramón y soy profesora visitante de la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. El objetivo de este módulo es echar un vistazo a la síntesis biográfica de Carmen Martín Gaite, tener una idea breve de los sucesos principales de su vida y de los rasgos esenciales que caracterizan su narrativa, entender las características generales de sus obras principales. Respecto a sus datos biográficos, Carmen Martín Gaite nació el 8 de diciembre de 1925 en Salamanca. Su padre era un notario de ideas liberales. Su madre era gallega, de quien heredó el amor por su tierra. Pero Carmen pasó su infancia en Salamanca. Ingresó en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca y participó como actriz en el estreno de varias piezas de teatro. En 1948, tras licenciarse en Filología Románica, se trasladó a Madrid con una beca para hacer el doctorado. Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo eran sus compañeros. Se doctoró con su tesis titulada Los usos amorosos del siglo XVIII español. Aquí, a través de Ignacio Aldecoa, entró en contacto con el círculo literario de los escritores jóvenes como Jesús Fernández Santos, Josefina Rodríguez, Alfonso Sastre o Medardo Fraile. En este periodo escribió sus primeras narraciones. Sus primeros trabajos de literatura aparecieron en la publicación salmantina Trabajos y Días. Además, conoció al escritor Rafael Sánchez Ferlosio, con quien contrajo matrimonio en el 53. Su primer hijo murió de meningitis y en 1956 nació su única hija. Este matrimonio terminó en la separación amistosa de ambos en 1970. Sus producciones literarias aparecieron en publicaciones como la Revista Española, Clavileño y La Estafeta Literaria. Colaboró con varios diarios y revistas como Diario 16, Cuadernos Hispanoamericanos, la Revista de Occidente, El País o el ABC, dedicándose a la crítica literaria. También se dedicó a la traducción de textos franceses e italianos de escritores como Italo Svevo, Gustave Flaubert, Rainer Maria Rilke y Lévy. Se incluye a esta autora en la que sería conocida como la generación del 55 o la generación de la posguerra. Carmen Martín dio cursos en universidades norteamericanas y fue galardonada con numerosos premios prestigiosos, como el Premio Nadal en el 57 o el Premio Príncipe Asturias de las Letras, el Premio Castilla y León de las Letras o el Premio Nacional de las Letras y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes en el 97. En 1978 llegó a ser la primera mujer en recibir el Premio Nacional de Literatura. Murió a los 74 años en Madrid el 23 de julio del año 2000 a causa de un cáncer. Vamos a hablar ahora de su estilo.
Uno de los rasgos más sobresalientes de la narrativa de Carmen Martín Gaite es la prevalencia del punto de vista de la persona. Sus obras cuentan con un matiz introspectivo. Sus primeras obras se presentan con tintes de documento sociológico y trata de los problemas existentes en el periodo de posguerra. Pero en las obras posteriores se aleja de la visión testimonial propia de la época. El individuo, así como las preocupaciones de la vida contemporánea, llegan a ser los elementos clave. Lo más importante es la interioridad. Su trayectoria sigue el camino de la interiorización. Su narrativa goza de un experimentalismo discreto y en sus obras ocupa un lugar muy central la reconstrucción de los recuerdos del pasado. La rememoración retrospectiva constituye el eje central. La atención se centra en la recuperación del pasado mediante el ejercicio de la memoria. Explora profundamente la conciencia de los personajes para rendirla transparentemente. Su obra se dedica a la búsqueda de la autenticidad personal. Los temas centrales son la rutina, la oposición entre el pueblo y la ciudad, las primeras decepciones infantiles, la incomunicación, el desacuerdo entre la realidad y el sueño y el miedo a la libertad. Los ejes temáticos se centran en el estudio de las relaciones entre individuo y colectividad. La trama se basa en el enfrentamiento de los personajes con las fantasías del pasado. Se mete en el mundo de la psicología de los protagonistas. En sus obras ocupa un lugar muy importante la noción del tiempo. El tiempo aparece como ambos, sujeto y objeto. Como sujeto o agente, provoca en los personajes las reacciones de indiferencia o de angustia. Juega el papel de esclavizador o manipulador y ocupa un doble plano, donde por una parte está la monotonía con que discurre, que resulta en que los personajes se hunden en el hastío, y por otra parte su paso inevitable e imparable provoca una angustia. Como paciente ocupa el lugar del objeto en el que los protagonistas basan su actividad reflexiva. En esta capacidad, los entes ficticios se apoderan de este tiempo. Esta actividad de recrear y revivir el pasado se convierte en el eje de su existencia. La palabra interior se transforma en diálogo, un medio a través del cual los protagonistas pueden liberarse de sus tensiones. La obra se basa en la búsqueda de un interlocutor por parte de los personajes. Esta búsqueda se funda en la necesidad de volcarse en la confidencia. Ya puede ser por vía oral, por vía escrita o por una vía onírica de los sueños. La presencia de un receptor sirve para convertir en soliloquio un acto de comunicación. Las novelas de Martín Gaite ofrecen perspectivas variadas del mismo asunto, recurriendo a la técnica de combinar en la narrativa distintos puntos de vista. Se nos presentan las impresiones subjetivas de dos o más personas a la vez, alternando sus voces. A esta combinación de voces se añade la del narrador. De esta manera, tenemos ante nosotros una pluralidad de enfoques,
a menudo contrastados. Las obras cuentan con un lenguaje sencillo, directo y culto. Hay presencia de expresividad coloquial, cuando se presenta el monólogo interior y la intimidad de los personajes, se recurre al uso de una prosa densa, con frases y párrafos alargados. Los escritos de la autora se interesan fundamentalmente por una aguda penetración social. Ligado al ambiente social, surge también su repercusión en los personajes. Así presenta a los seres hipersensibles, incapaces de integrarse bien en esta sociedad que no corresponde a sus deseos. Utiliza esta técnica para plantear la problemática de la discordancia entre la realidad y los sueños. Su actitud inconformista muchas veces se ve derrotada bajo la presión de la realidad. Ahora vamos a pasar a hablar de sus obras. Primero vamos a hablar de su narrativa breve. En cuanto a los temas, técnicas y estilo, su narrativa breve sigue la misma línea que sus novelas. En muchas de sus obras cortas ya plantea el germen de los temas que en sus novelas se extiende en detalle. La trayectoria de su narrativa se divide en 3 etapas. La primera entre 1953 y el 54, la segunda desde el 54 hasta el 62 y la última desde el 62 hasta el 74. La rutina es el tema central de la primera etapa. La monotonía y la incomunicación envuelven a los personajes. Estos residen en una atmósfera asfixiante y angustiosa. Este periodo cuenta con la presencia de un narrador objetivo. Se presentan descripciones minuciosas que a lo largo de su obra se ven disminuidas. Con la publicación de su primera novela corta, El balneario, en 1955, ganó el premio Café Gijón. A diferencia de antes, vemos el surgimiento de la narración en primera persona. Entra en el mundo del subconsciente, retratando lo onírico. Muchas veces plantea una existencia vacía y sin estímulos, donde entrar en el mundo de las ilusiones se convierte en el único modo de escaparse de estas situaciones angustiosas. La íntima frustración, la angustia y el desengaño son temas centrales. Retrata un mundo oscuro. Ahora sobresale la exploración de los aspectos psicológicos y existenciales. Se ve una amalgamación de lo real y lo imaginado. Una de las novelas cortas más famosas de este periodo es Las ataduras, de 1960. Esta cuenta la historia de Alina, una chica joven e inteligente, muy ligada a su padre, Benjamín, y a su abuelo materno. La acción transcurre en Orense. La historia demuestra las restricciones sociales impuestas sobre las mujeres en aquella época. Las ataduras refieren a las relaciones interpersonales que se ven condicionadas por los vínculos familiares y los lazos del compromiso afectivo. La soledad, la tradición y la falta de libertad son unos temas centrales. En esta obra, como en muchas otras, es visible la predilección de la autora por las figuras femeninas, entrando en lo íntimo. Se manifiestan aspiraciones a la libertad y el desenlace culmina en la expresión del miedo por parte del padre de Alina, que no quiere morir solo como el abuelo.
La última etapa de la creación de la autora, de Carmen Martín Gaite, destaca por su innovación. La autora tiende a las técnicas narrativas experimentales. En 1978 apareció la primera edición de Cuentos completos y la segunda edición, Cuentos completos y un monólogo, se publicó en el 94 e incluye una obra de teatro suya. Obras importantes después del 74 son El castillo de las tres murallas y El pastel del diablo. Ahora vamos a hablar de sus novelas. Una de sus novelas significativas se llama Entre visillos. Entre visillos se publicó en 1957 y es una de sus obras más significativas. Por esta obra ganó el premio Nadal, que la lanzó a la fama. Se presenta como un tipo de documento sociológico y pertenece a la corriente del realismo social. La novela nos proporciona muchos detalles minuciosos. Emplea la técnica neorrealista, cuenta con un enfoque intimista y pretende mostrar la vida de un grupo de jóvenes de clase media y la estructura socioeconómica de la sociedad que les rodea. La autora desvela su visión crítica de la sociedad de esta época. Esta obra se ve protagonizada principalmente por personajes femeninos. La acción transcurre en una ciudad cualquiera de provincias. La autora pretende retratar el ambiente opresivo y lleno de conservadurismo y prejuicios de los años 50. La trama se concentra en la vida cotidiana, que muchas veces llega a ser aburrida y monótona, de un grupo de hombres y mujeres jóvenes. Estos residen en una sociedad conservadora e hipócrita. Las mujeres tienen que resignarse a someterse a las morales de la sociedad patriarcal impuestas sobre ellas. Sus vidas transcurren en círculos cerrados. El eje central gira en torno a la red de relaciones humanas y los recintos interiores de la convivencia familiar. También es evidente el aspecto de introspección. Uno de los temas importantes es el inconformismo. Pablo Klein vuelve a su ciudad natal tras recibir su educación en el extranjero para enseñar alemán en el instituto. Representa el choque con el ambiente conformista que rodea a las chicas. Dada la transitoriedad de su estancia, logra mantenerse alejado a la opresión vigente. También queda distanciado de los prejuicios e imposiciones que arrollan a los otros personajes. Su actitud abierta presenta un contraste hondo frente al ambiente que lo rodea. Juega el papel de testigo de los hechos. A través de las charlas supuestamente banales de las chicas, nos damos cuenta del vacío de sus vidas y de sus preocupaciones, temores y angustias, ya que residen en una atmósfera opresiva y sofocante. La novela revela los anhelos reprimidos y frustrados que rigen su mundo monótono. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas charlas supuestamente banales. Dice así: ayer vino Gertrude, no la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí, que estaba deseando poder tener un día para contarme cosas. Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Yo me acordaba del verano pasado,
cuando veníamos a buscar bichos para la colección con nuestros frasquitos de boca ancha llenos de serrín empapado de gasolina. Dice que ella, este curso, por fin no se matricula, porque a Ángel no le gusta el ambiente del instituto. Yo le pregunté que por qué, y es que ella, por lo visto, le ha contado lo de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En nuestras casas no lo habíamos dicho. No sé por qué. Yo le pregunté que por qué, y es que ella, por lo visto, le ha contado lo de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En nuestras casas no lo habíamos dicho. No sé por qué se lo ha tenido que contar a él. Me enseñó una polvera que le ha regalado, pequeñita, de oro. Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dármela? Que la tenía guardada su madre para cuando tuviera la primera novia formal. Ya ves tú, ya le he hablado de mí a su madre. Que sí, no me parecía maravilloso. Me obligaba a mirarla, cogiéndome del brazo con sus gestos impulsivos. Se había pintado un poco los ojos y a mí me parecía que se iba a avergonzar de que se lo notase. Luego me contó que se pone de largo dentro de pocos días en una fiesta que dan en el aeropuerto, que ella ya sabe cómo lo van a adornar todo, porque Ángel es capitán de aviación y uno de los que lo organizan, que han estado juntos comprando bebidas, farolillos y colgantes de colores. Me explicó con muchos detalles cómo es su traje de noche. Se soltaba de mí entre las explicaciones y daba vueltas de vals por la orilla, sorteando los árboles y echando la cabeza para atrás. Se paró en un tronco y me fue haciendo con el dedo una especie de plano de la entrada al aeropuerto y de los hangares donde van a dar la fiesta. Quería que me lo imaginara exactamente para que le diera alguna idea original de cómo lo adornaría yo, por si le sirve a Ángel lo que yo diga. No comprendía que no hubiera convencido a mis hermanas para ir yo también, tan fantástico como será. No le quise contar que he tenido que insistir para convencerlas precisamente de lo contrario. Le dije solo que soy pequeña todavía. Quería que hablara ella y me dejara a mí. Tú me llevas 2 meses, Natalia. ¿Es que ya no te acuerdas? Dije, y se reía. ¿Tan mayor te parezco ahora? Estábamos en el sitio de las barcas y hacía una tarde muy buena. Yo quise que remáramos un poco, pero Gertrude tenía prisa por volver a las 7 y además no quería arrugarse el vestido de organza amarilla. Yo me senté en la hierba contra el tronco de un árbol y ella se quedó de pie. Se agachaba a recoger piedras planas y las echaba al río. Brincaban 2 o 3 veces antes de hundirse. Parecían ranitas y a mí me gustaba mirar los círculos que dejaban en el agua. Me dijo que por qué estaba tan callada, que le contase alguna cosa, pero yo no sabía qué contar. Natalia, uno de los personajes principales, es una adolescente de 16 años. No se puede ajustar al ambiente convencional y no se encasilla en su entorno. Recurre a soltar sus emociones inconformistas en un diario. Julia y Mercedes son las hermanas de Natalia. Las 3 se ven obligadas a entregarse a la sociedad patriarcal de posguerra. Julia también encarna la lucha contra las reglas impuestas sobre las mujeres. Y la novela termina con la decisión de Pablo, sufriendo de una crisis, a marcharse a Madrid. La obra cuenta con un narrador objetivo, que se mantiene al margen. Su voz alterna principalmente con la visión de 2 personajes, Pablo y Natalia. Así, proporciona perspectivas distintas a los lectores.
Pablo Klein provee a sus opiniones desde una cierta distancia. Y, al contraste, es la voz de Natalia la que cuenta con un enfoque más subjetivo y visceral. Además, recurre al uso del flashback, aunque predomina la narración lineal. La autora utiliza una lengua coloquial y la utiliza en diferentes capas de la sociedad. Los diálogos ocupan un lugar central, dado la importancia de la información transmitida a través de las charlas. Ahora vamos a hablar de otra obra llamada Ritmo lento. Esta obra, publicada en el 62, marca la ruptura de la autora tanto de sus obras anteriores como de la tendencia prevaleciente de la época. En esta obra se priman los aspectos introspectivos y la comunicación interpersonal. Es perceptible el cambio de rumbo. Adopta un tono intimista y se percibe la influencia de las obras de Italo Svevo. El tema central es la incapacidad de la comunicación y gira en torno a la intimidad atormentada de David Fuente, el joven protagonista, puesto en reclusión en el manicomio. El ambiente lleno de inautenticidad en el que reside provoca en él mucha angustia. Su inadaptación social le lleva a cometer actos repulsivos. Y la obra se narra en forma de una rememoración discontinua del pasado, donde la autora entra en los recintos interiores del espíritu anómalo. Vamos a hablar también de otra de sus obras que se llama Cuarto de atrás, con el que obtuvo el Premio Nacional de Narrativa en el 78. Es su quinta novela y el eje temático se centra en la memoria. Amalgama las técnicas de una novela fantástica y de metaficción. La protagonista encarna a la autora, así que es una novela de inspiración autobiográfica. Mezcla el sueño y la vigilia y sobresale la ambigüedad. La acción transcurre en forma de diálogo por parte de la protagonista, con un hombre enigmático que representa al interlocutor ideal. Respecto a las otras obras de Carmen Martín Gaite, otras obras importantes incluyen Retahílas, del 74, donde sobresale la búsqueda del interlocutor, y Fragmentos de interior, del 76, que se basa en el aislamiento que sufren los seres humanos. En Nubosidad variable, del 92, priman los aspectos psicoanalíticos. La Reina de las Nieves, del 94, cuenta con una fusión de sueño y realidad, y también hay una amalgamación de vida y literatura. Su última novela, Los parentescos, se publicó póstumamente. Carmen Martín Gaite es una escritora polifacética que colaboró en guiones de series de televisión como Santa Teresa de Jesús o Celia, del 89. Su obra teatral incluye diferentes piezas y un monólogo llamado A palo seco, del 57. Por un tiempo también abandonó la novela para dedicarse a la investigación histórica, publicando obras como El proceso de Macanaz, Historia de un empapelamiento, de 1970, o Los usos amorosos del siglo XVIII en España, de 1972. Entre sus ensayos sociológicos son famosos La búsqueda del interlocutor, del 73, o El cuento de nunca acabar, del 83. En 1976 publicó su poemario bajo el título A rachas. También escribió varios cuentos infantiles, El castillo de las tres murallas, del 81, o El pastel del diablo, del 85.
Y esto es todo respecto al capítulo de Carmen Martín Gaite. Muchas gracias por escucharnos.